Paz y bien, chicos. Estamos viendo nuestro módulo número 3 en el curso de contabilidad de tercero básico. Entonces vamos a empezar a abordar ya algunos temas importantes concernientes a la materia. Empezamos primero a ver qué es un comerciante. El comerciante es quien gira la contabilidad, es decir, si no existiera el comercio, la contabilidad perdería su sentido. En un 80%, el comerciante es el principal usuario de la contabilidad. Entonces, ¿quién es un comerciante? Es la persona que se dedica de forma habitual y profesional a hacer negocios. Su actividad puede estar ligada tanto a producir bienes o servicios como a comercializar los mismos. Es decir, que es comerciante el que produce los bienes, pero también es comerciante quien es el encargado de venderlos, de comercializar los bienes. El comerciante individual actúa por propia cuenta a través de su empresa, es decir, que pues, el comerciante se considera individual cuando no tiene socios, cuando no la empresa o el negocio al que él se dedica es propio, no hay ninguna otra persona involucrada en él. Vamos a ver entonces qué es el patrimonio del comerciante. Representa los bienes, derechos, obligaciones y deudas del mismo, ¿verdad? Recuerdan que en el módulo anterior pues estuvimos repasando un poco lo que era el patrimonio, la ecuación patrimonial y nos dice esto, ¿verdad? El patrimonio del comerciante son sus bienes y derechos, podríamos decir su activo, así también sus obligaciones y deudas, ¿verdad? Que representan el pasivo. Ahora vamos a hablar de los impuestos. ¿Por qué tienen relación los impuestos con el comerciante? Pues porque los impuestos en su mayoría son percibidos por la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, que en Guatemala es la entidad encargada de recaudar los impuestos. En su mayoría provienen del comercio. ¿Qué es un impuesto? Dice que el Código Tributario de Guatemala nos indica que tributos son los pagos que el Estado exige a la población con el objetivo de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines y deberes. Son tributos los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. El tema de impuestos tampoco es nuevo para ustedes, ya que en los años anteriores hemos estado abordando los impuestos, por qué son importantes, cómo han ido evolucionando, cómo surgieron a nivel mundial, ¿verdad? Que mencionábamos anteriormente que los impuestos pues existen desde el tiempo de Jesús, porque está escrito en la Biblia, ¿verdad? Llamados tributos, y nosotros actualmente pues los conocemos mejor como impuestos, y es el dinero que el Estado percibe y que le sirve para sostener todo, ¿verdad? Sostener el pago de los hospitales, de las escuelas, carreteras, todos los proyectos que el Estado tiene se sostienen a través de los impuestos. Ahora vamos a hablar algunos términos que están relacionados con los impuestos. Primero, contribuyente. ¿Quién es el contribuyente? Es la persona física o jurídica que soporta la carga del impuesto. ¿Qué significa esto? Que es la persona que paga el impuesto. Por eso se le llama contribuyente. ¿Qué es la fiscalización? Es el proceso de revisión, control y verificación que realiza la Administración Tributaria sobre los impuestos que administra. Es decir, que la SAT es el ente fiscalizador que puede solicitar información al comerciante para poder saber si realmente está pagando los impuestos según sus ingresos. Y por último tenemos la defraudación. ¿Qué significa este término? Es la eliminación o disminución de los montos a favor de la administración tributaria por parte de los contribuyentes. Entonces diríamos que la defraudación es un delito, ¿verdad? Ahora no es solo un delito tributario, es un delito que está contemplado, ¿verdad? El Código Penal, y es muy grave, ¿verdad? Quien no paga sus impuestos o busca la forma de no pagar, de defraudar al Estado, pues también si es descubierto, tiene que ir a un proceso judicial. ¿Qué vamos a realizar durante la clase virtual? Vamos a realizar un repaso de estos términos y luego vamos a ver algunos videos. Posteriormente vamos a trabajar algunos juegos en la clase virtual
que la participación en ellos pues va a tener una calificación dentro del módulo. Y después, para finalizar, voy a dejarles una participación en el foro. Voy a lanzar una pregunta y ustedes van a tener que comentar, ¿verdad? Escribir un comentario en el foro, y es la otra parte que será calificada para la clase virtual. Y por último, les digo, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Entonces, ¿qué significa esto? Que no nos debemos de cansar, no debemos de bajar la guardia. Dice que vamos a alcanzar el éxito si todos los días vamos repitiendo esos esfuerzos